Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, queremos que se sientan bienvenidos a esta casa y a esta serie de estudios de la Biblia que hemos titulado Descubriendo al Mesías de las Profecías. Tenemos siempre el placer del estudio de la palabra, analizando profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Examinaremos varias de ellas y especialmente su cumplimiento en la persona, en los hechos, en las enseñanzas de Jesús el Nazareno. Nuevamente tenemos una historia preciosa, pero había sido profetizada el movimiento de lo que el Nazareno haría. Y para ello vamos a leer, como siempre, la profecía primeramente y veremos su cumplimiento. Abrimos para ello Isaías capítulo 52. Desde el versículo 4 en adelante se nos revela lo que le pasaría al pueblo israelita, pero especialmente el corazón de Dios, de su sufrimiento al ver a su pueblo maltratado y que tenía que ser recuperado. Dios se encargaría de ello, pero enviaría una voz que se movería para traer a ese pueblo al corazón de Dios. Así que miramos entonces esta profecía, Isaías capítulo 52, desde el versículo 4 en adelante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Esto fue posterior, el castigo de los asirios. Y entonces Dios se pregunta: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y de qué modo Jehová estará presente en ese día para dar amor a su pueblo? Pues el versículo que viene muestra entonces esa profecía. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: mira, tu Dios reina. Palabras felices que Dios está pronunciando, miramos acá, para que su pueblo tenga confianza. Primeramente, que a pesar de la adversidad, esto es que sufrieron cautiverio en Egipto, aunque fueron liberados por mano de Moisés, luego Josué, que los hace entrar en la tierra prometida. No obstante, sufren atropellos posteriores y más que nada por causa de sus propios pecados. Cuando habla de los asirios, recordemos que Israel se partió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue castigado por los babilonios y el reino del sur, el reino del norte por los asirios y el reino del sur por los babilonios. Y no obstante, el texto menciona que el corazón de Dios sufre por ello. Y entonces la pregunta que Dios mismo se hace: ¿dónde estaré yo? ¿Cómo haré con mi pueblo? Y entonces esta es la palabra que él pronuncia: cuán hermosos son los pies de los que anuncian a este reino, al reino del Señor Israel. He aquí, tu Dios reina, tu salvación se aproxima. Es una profecía que se cumple en los movimientos del Nazareno. Pero antes, miremosla nuevamente en labios del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. La misma profecía de Isaías capítulo 52. Lo veremos ahora en Romanos, cómo el apóstol Pablo entiende que
debía venir el Cristo para traer esas buenas nuevas, caminando, moviéndose, para que así entendamos el tema que hoy titulamos «Cuán hermosos los pies misioneros», hablando de los pies de Jesús, moviéndose, trabajando, aquí y allá, cuán hermosos que son. Vamos entonces a Romanos capítulo 10, desde los versículos 11 en adelante. Leemos lo siguiente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien vaya y les predique? Y entonces allí la profecía. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Notemos que esta profecía también a su vez tiene cumplimiento doble. La primera, pues, que habla del Cristo o el Mesías que trae esas buenas nuevas a Israel. Pero ahora Pablo va a aplicar el principio de que los seguidores de Cristo hacen lo mismo, llevan buenas nuevas al resto del planeta, al resto del mundo. Nos gustaría ver cómo se cumplió esta profecía, tan agradable, de ver que los pies de Jesús se tornan hermosos porque son misioneros. Yo quisiera invitar a que leamos otra vez el texto de Romanos capítulo 10, el versículo 15, para ver la riqueza de lo que allí se trae. Pablo dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de aquella gente que sale a caminar, a publicar la verdad. Déjenme, amigos, contar un testimonio personal. Yo era niño, tal vez 10, 11 años, cuando tenía un amigo mío de 2 o 3 años mayor que yo, que a su vez una dama mayor, una anciana, le enseñaba la Biblia y aprendía cosas maravillosas. Y este amigo, este vecino, pues venía a mí y me decía, te quiero contar lo que a mí me enseñan. Y yo no estaba muy interesado, sino más bien en jugar cosas de niños con él. Y le decía, te acepto que me cuentes con la condición de que juguemos. Y en aquel tiempo el ajedrez era una de las cosas de los niños y jugábamos ambos, o juegos de niños. Y este muchacho pues aceptaba, a él también le gustaba jugar, terminado lo cual me enseñaba. Pero había veces en que él venía, y pienso en el texto, cuán hermosos son los pies de los que salen a anunciar, que venía a casa y yo no tenía ganas de estudiar Biblia, yo quería jugar. Y entonces le decía a mis hermanos menores, díganle que no estoy, dile tú. Y entonces le decía, oh, qué bueno que viniste, pero sabes, ahora no puedo. No te preocupes, vengo esta tarde o mañana. Bueno, está bien. Y así varios días. Cuánto agradezco yo la insistencia de este amigo de venir permanentemente por el interés y sobre todo la alegría que tenía él en su corazón de las cosas lindas que él aprendía y me las quería compartir a mí. Y yo le aceptaba por el interés de los juegos de niños. Traigo esta anécdota porque lo que vamos a estudiar ahora, del cumplimiento de esta profecía de Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Cuando nuevamente nos acordamos del texto de Isaías, Dios que dice, mi pueblo se fue a Egipto, allí lo trataron mal. Salió de allí, vino el asirio, lo trató mal. ¿Y yo qué hago acá? ¿Cómo puedo permitirme sufrir por mi pueblo y no hacer nada? Y entonces ahí la profecía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ahí tenemos ya Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Que anuncia qué cosa? Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Israel, tu Dios reina, a pesar de lo que te hizo Egipto, de lo que te hizo Asiria, de lo que te hizo Babilonia. Hay un Dios que reina en ti. Qué hermosos son esos pies. Y esa profecía la cumplió Jesús, que anduvo caminando. Y la historia que veremos ahora, muy bonita, así como Jesús caminó y se acercó a alguien para enseñar la Biblia. Ahora vamos a mirar un texto de una persona que
besó demasiado los pies de Jesús porque estaba agradecida, porque ella tuvo esa experiencia. Y luego entonces vamos a estudiar nuestra historia en cuestión. Vamos pues entonces a Lucas capítulo 7. Abrimos allí una historia que es conocida desde los versículos 36 hasta el 39, en que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, muy pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies misioneros que se habían acercado a ella, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies agradecida, porque esos pies se movieron, caminaron hasta donde estaba ella, y la lograron sacar de su pecado, y ella los ungía con el perfume. Pero como suele pasar, siempre hay malos pensamientos, como dice a continuación el texto que viene, como miraremos en la historia en cuestión, en un momento más, en que Jesús se mueve caminando para ir a una parte, y allí los compañeros teniendo muy malos pensamientos. Ya vamos a mirar, pero cerremos esta porción que es prácticamente idéntica cuando Jesús hace con sus pies, en este caso permite, y hay personas que se pueden beneficiar de la acción de Jesús, de esa caminata de Jesús. En el caso de la mujer, agradecida porque Jesús caminó hasta ella y le ayudó a levantarse. Esta es la famosa María de Betania, María Magdalena, la de los 7 demonios. Es un caso tremendo. Y miremos el pensamiento del dueño de casa contra ella. Lo leemos a continuación. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Amigos, qué tremendo pensar así, tan mal de alguien, y el hombre confundido, el dueño de casa que lo había invitado, pensar en su corazón que la imagen que veía ahí era de una mujer que buscaba un programa, que quería seducir a Jesús, ya que ella era prostituta, hacerle un avance sexual, era lo que él pensaba. Y esta historia fascinante se explica luego a continuación con una parábola de Jesús. Pero nuestro tema es otro, pero similar. Y es un principio, amigos, que también quiero traer acá. Muchas veces hay personas que se confunden en anticipar juicios. No logran entender con claridad y emiten juicios desagradables. Permítame decirlo, cuando a veces juzgamos desde afuera, allí miramos el auto del pastor. ¿Ves? Ahí están, ahí van mis diezmos, mírale. Y sin darnos cuenta que nos hacemos daño a nosotros mismos. Que haya predicadores estafadores, no lo niego. Y en los videos de YouTube abundan, y si quieren ver, ahí están puestos cuando hay algunos que estafan a la gente en su credulidad sacando dinero. Pero no hablo de esa gente, hablo de aquellos siervos de Dios, pastores, que necesitan tener un vehículo. A veces uno desea tener un pastor que predique, pero que tenga un vehículo de muy baja calidad, y entonces uno ve la humildad de ese hombre. Pero el vehículo no lo lleva sino hasta la esquina. No se entiende. Juzgamos. Bien, lo hizo Simón el leproso, el ex leproso, en esta historia que leímos, y lo harán los discípulos en esta nueva historia que vamos a estudiar de cuán hermosos los pies misioneros. Vamos entonces a Mateo capítulo 15. Abrimos allí el texto, simultáneamente abriremos en Marcos capítulo 7, en que se ve una historia paralela. Pero vamos entonces a Mateo capítulo 15, versículo 21. De ahí leemos unos poquitos versículos para luego irnos al paralelo de Marcos capítulo 7, 24. Leemos ahí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta es la historia que queremos analizar. Vamos entonces al evangelio paralelo de Marcos capítulo 7, versículo 24. Hay un detalle, recordemos siempre que es bueno estudiar estas historias comparando los evangelios, comparando las historias del mismo evangelio. Seguramente habrá aportes, matices que enriquecen la historia. Dice allá: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón,
y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y a continuación, 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, una endemoniada, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Bien, dejamos Marcos, volvemos otra vez a Mateo capítulo 15, o nuevamente el versículo 21, y permítanme hacer algunos comentarios. Entonces estamos en Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Al momento de ubicarnos en un mapa, Jesús, su morada era Nazaret. Nazaret queda al norte de Israel, en la provincia de Galilea. Entonces, más abajo va a quedar Judá, la provincia de Judá, cuya capital, Jerusalén, era la capital de todo el país central allí, en lo que respecta a Palestina, porque aparece Cesarea, que está hacia el lado del mar, capital, pero del Imperio Romano. Ellos habían conquistado y no pusieron a Jerusalén como capital, sino a Cesarea, casi 100 kilómetros más arriba. En el caso de Jesús, que está allí en Galilea predicando, decide irse más al norte, Tiro y Sidón, en los bordes, no solamente bordes, ya los atraviesa, va más allá de los límites del país. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a un territorio que no es el nuestro, que es ajeno? E incluso cuando cruzamos la frontera, y en algunos casos no estamos habilitados para cruzarla. Yo recuerdo en mi tiempo de Argentina, cuando viviendo muy cerca de las cataratas de Iguazú, allá en la provincia de Misiones, a unos 45 kilómetros al norte del borde con Brasil. Y cuando en algún momento teníamos con mi familia que cruzar la frontera, allí había todos las aduanas, los requisitos necesarios, documentación que debíamos poseer, que del otro lado nos pedían también para poder cruzar, salir al lugar, comprar cosas, regresar sin problemas. Como suele pasar cuando hay fronteras con otros países, muchos desean a la hora de cruzar una frontera sentirse tan cómodos como cuando uno está de este lado de la frontera. En el caso de esta historia no se produce ello. Los discípulos están absolutamente confundidos, molestos, porque se salen de su pecera, que es Israel y Jerusalén, o Galilea, judíos, para meterse en tierra extranjera abominable. Voy a invitar a que leamos a continuación un texto de una historia que en verdad ha confundido a mucha gente, en Hechos capítulo 10, en que se nos cuenta de una visión extraña. No vamos a estudiar esa historia, de Pedro, re judío. Él tiene una visión en la que Dios le muestra un lienzo, una sábana, con animales inmundos para los judíos, para que él los consumiera. Animales como cerdos, víboras, lagartos, etc. Y que entonces él, hora de mediodía, con mucha hambre, esperando que, estando en la azotea haciendo sus oraciones, que sus amigos abajo le prepararan algo de comida. Y mientras estaba en esa situación de mucha hambre, baja esa visión, el lienzo, los animales inmundos, un cuchillo y la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, que reacciona: no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Confundido, esto es una nueva doctrina, parecía una nueva doctrina. Y se hizo la primera, la segunda, la tercera vez, en las mismas circunstancias. Pedro totalmente confundido, siempre negándose a aceptar la orden, porque Dios le dice: lo que yo limpié, tú no lo llames común. Y Pedro quedó confundido. La segunda vez, nuevamente, la sábana, enormes animales dentro de ella, bajando del cielo, animales inmundos, un cuchillo y la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, que responde: no, Señor, nunca entró en mi boca cosa inmunda. Y Dios, que le dice: lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Pedro estaba confundido. La doctrina de la comida kosher judía, comida limpia, ahora estaba prácticamente por el suelo. ¿Qué era esto? Y entonces a Pedro se le da a continuación una orden: lo que tengas que hacer ahora, no dudes en hacerlo. No, estaba confundido. En ese momento tocan la puerta y allí viene una historia apasionante. Reitero, no la vamos a poder analizar, apenas la cuento nada más.
por un momento, por un elemento aquí de racismo que vale la pena señalar. Y es que tocan la puerta, los amigos de Pedro abajo, recordemos Pedro estaba en la azotea, abajo pues reciben a estos visitantes extranjeros paganos. Eran soldados y un siervo del centurión que venían preguntando por un tal Pedro, quien había sido invitado por un dirigente pagano, un soldado, desde Cesarea, allí en Jope, donde estaba morando momentáneamente Pedro. Y entonces se le pedía amablemente que Pedro pudiera subir hasta Cesarea para entrevistarse con este dirigente militar, un centurión. Allí Pedro va de camino, asistido por 6 ayudantes, 6 compañeros, hermanos judíos, y mientras va de camino, él pensando, ¿qué era esto? Y recordando toda la escena de la visión y la voz que le decía, no dudes en lo que tengas que hacer. Cuando llega al domicilio de Cornelio, allí se encuentra con que este soldado está con muy buena disposición. Había reunido toda la parentela. ¿Qué había pasado? Había tenido una visión en la que un ángel se le apareció aprobando de parte de Dios sus buenas acciones. El hombre había hecho cosas muy agradables a la vista de Dios, por lo cual Dios tenía tanto aprecio que faltaba que conozca el Evangelio ahora de labios de Pedro. Y entonces lo hizo llamar. Cuando Pedro se aparece, allí aparece una historia bonita. Cornelio se arrodilla, intenta adorar a este emisario de Dios y Pedro que lo levanta, levántate, yo también soy hombre como tú, no hagas esto. Y entonces se entabla un diálogo. Y en ese diálogo, amigos, yo quisiera invitarles a que compartamos juntos, porque forma parte de esta historia de Jesús, de esta experiencia de los pies misioneros. Abrimos entonces en Hechos capítulo 10, ahí tenemos ya un dibujo alusivo. Cornelio se encontró con Pedro y cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro se levantó y le dijo, yo también soy hombre, no lo hagas. Abrimos pues entonces en Hechos capítulo 10, y especialmente la palabra que Pedro va a utilizar, es la que nos interesa. Esto nos aparece versículo 25 en adelante. 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró, que acabamos de ver en la imagen. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú, no hagas eso. A mí no me vas a adorar. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, toda la parentela y amistades de Cornelio, porque los convocaba para una reunión muy importante, ya que Dios había decidido visitarlo por medio del ángel y enviar a un gran emisario. Pero Cornelio no sabía con qué se iba a encontrar. Y notemos a continuación. Y les dice Pedro, fíjense las palabras, amigos, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde le mostró? En la visión. Que a ningún hombre llame común o inmundo. Notemos que ahí quedó claro. Hay gente que hoy está confundida como que Dios dio una nueva dieta y por lo tanto podemos comer cerdos, lagartos, víboras, en fin, autorizados por Dios. Porque ahí el texto en la visión dice, mata y come, lo que yo limpié tú no lo llames inmundo. Pero vemos la aplicación, cómo Pedro entendió que él trataba a la gente no judía, a los gentiles, a los paganos, igual como se trata a un cerdo. El texto acá nos está diciendo, cuán abominable es para un judío acercarse a alguien que no es de su nación. Este tema lo vamos a estudiar más adelante, amigos, cuando analicemos la guarda del sábado en los tiempos del primer siglo, como lo hacían los judíos, los rabinos, y el aporte que hizo Jesús en la guarda del sábado de este mandamiento de Dios. En su momento lo estudiaremos, pero valga ahora esta expresión de Pedro que es muy importante. El racismo, el desprecio que él siente hacia personas que son diferentes a él. Completamos la lectura. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bien, allí entonces se inicia una experiencia hermosa donde Cornelio cuenta su historia, de la aparición del ángel, de la orden de que hiciera traer a Pedro, Pedro a su vez que tiene la visión, y un momento de encuentro precioso donde Pedro transmite el Evangelio y el efecto final es que se produce en Cornelio y en toda la parentela
un fenómeno que se había producido en Pedro años atrás. ¿Cuál era? La bajada del Espíritu Santo y que hablaban en lenguas. El don de lenguas de Pentecostés. Una experiencia maravillosa que ahora a Cornelio le toca vivir con su parentela allí, sin que Pedro sugiriera que practicaran el judaísmo primero, o sea, la circuncisión. Bien, esto muestra entonces que aún Pedro mismo es digno de la palabra, cuán maravillosos son los pies misioneros. Es decir, Pedro, como dice, yo vine sin replicar. O sea, no sé de qué se trata esto, pero ahora ya entiendo la visión, ya la entiendo. Y me vine. Cuán hermosos son los pies misioneros. Yo les digo, amigos, tengan a bien recibir a cierta gente cuando o los visitan o les hablan y buscan ellos transmitirles a ustedes de buen corazón, de buena onda, el conocimiento que ellos tienen consigo. Cuando por ahí andan por las calles y les dicen, ¿me aceptas este volante? No creo en la religión. No, vete. Estamos en derecho, somos libres, queremos hacerlo, lo podemos hacer. Pero acordémonos de esta historia. Cuán hermosos son los pies de aquellos que andan caminando, llevando un folleto, una palabra, para transmitir un conocimiento que todos necesitamos. ¿Cuál es? Que hay un regalo de Dios que envió a la raza humana, llamado Mesías, y que Él viene para ayudar, para bendecir, para consolar, para solucionar, para curar, como en el caso de esta historia que vamos a ver a continuación. Entonces volvemos otra vez a Tiro y Sidón. Dijimos que estaba al norte de Galilea, más arriba de Nazaret, a donde Jesús fue, cruzando la frontera. Es tierra pagana. Y entonces allí la Ciro-Fenicia, Tiro y Sidón, Fenicia es el país allí, y estas ciudades, allí estaba la mujer. El texto nos dice en Marcos que Jesús fue a una casa de familia. Quería descansar. Él no tenía problema de racismo. Sus discípulos sí. Eso lo traían consigo. Pedro lo acaba de contar. Pedro, incluso esta historia es posterior, la de Cornelio, a la historia que queremos estudiar. Así que Pedro ya traía su racismo. De paso, qué triste es cuando nos encontramos con estas situaciones. Muchas veces, quienes somos latinos, nos vemos en situaciones similares. Y lo único que yo digo es, tengamos paciencia, Dios sabe las cosas, pero inspirémonos en estas historias, porque aquí vemos a un Dios que no es racista, y Jesús, por excelencia, se mete, se mezcla, sale, hace lo que quiere, y los demás que son racistas tienen que aprender de Él, a ser como Él, para que entonces puedan hacer la obra de Dios y eventualmente heredar el cielo, la bendición del Señor. Pero entonces vamos ahora a mirar con más detalle esta historia. Reitero, Jesús entra a una casa de familia, el texto de Marcos 7 nos dice que quería descansar, no pudo, la gente se enteraron, llega el curador, llega el doctor, allí el hombre que hace milagros, el taumaturgo se dice también, el milagrero, ahí está, y la gente se arremolina. En este caso, pues, una mujer en particular, con un problema muy serio, una hija endemoniada. Leemos otra vez Mateo capítulo 15, para repasar la historia. Habíamos leído el versículo 21, estamos en el 22 ahora. Dice allí, he aquí una mujer cananea, pagana, que había salido de aquella región, gritaba, clamaba, Señor, Hijo de David. Lo reconocía como el Mesías, ese es el título característico, el representante de David. Recuerdan el renuevo que miramos en Jeremías 23 y Jeremías 33. Ese era el título que se daba, descendiente de David, un nuevo David que vendría aquí a la tierra. Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amigos, quiero contarles una experiencia. No sé, ustedes habrán visto o escuchado o leído casos de posesión demoníaca. Yo sí lo experimenté una sola vez en 1993, allí mientras pastoreaba en mi país, Argentina. Y fue dramático, 2 meses asistiendo a una muchacha de 19 años, de físico más menudo, más pequeño, pero cuando se transformaba había un espíritu que entraba en el cuerpo de ella, tenía fuerza sobrenatural. Y Dios lógicamente me cuidó, nunca vi nada fuera de verla a ella, pero ella me contaba las cosas que el mal espíritu le decía. Yo a este individuo así le corto la cabeza. Una vez, mientras estábamos estudiando la Biblia, ella pues... yo la miraba y me miraba, pero escondía la cara. Y era un movimiento raro del cuerpo de ella.
Y luego me contó, y lo contó a la iglesia, porque yo pedí que vete aquí, estudiamos en la semana, llega el día del servicio, del culto, vete a contarle a la gente, yo quiero que ellos sepan, para que ellos sepan que existe tal cosa como fenómenos diabólicos, el texto de Isaías, de Efesios capítulo 6, donde Pablo enseña que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra demonios. Es algo tremendo, es una historia que también en algún momento quiero abundar en esta serie al hablar de Jesús luchando contra demonios. Bien, la muchacha cuando dio testimonio me sorprendió con algo que no me lo había dicho antes. Y ella dijo a todos los hermanos reunidos allí, quiero contarles, hermanos, que aprecio mucho al pastor que me está ayudando con este problema que tengo de una cosa fea que me persigue. Y en esta última ocasión, fue el jueves que pasó, que tuvimos el último estudio, y me daba miedo porque yo lo miraba al pastor, pero detrás de él estaba ese espíritu que sacaba, era más grande, y estaba con cadenas, con un facón, como un sable, un cuchillo grande, y entonces se puso detrás de él y me dijo a mí, deja de estudiar porque yo a este así le hago, así. Yo confieso, no sentí nada, pero ella sí tuvo miedo. Y entonces ahí entendí por qué desviaba la mirada, que en lugar de mirarme a mí, bajaba la cabeza. Del miedo que le daba esa cosa que le decía, deja de estudiar, yo a este le corto la cabeza, infundiéndole miedo, porque eso es lo que hace, infundir miedo, pero Jesús tiene el poder para eliminarlo. Y yo me emociono porque lo viví, fueron 2 meses intensos, tras los cuales después del bautismo, el pacto que esta muchacha hizo en el bautisterio, allí cuando se sumergió, un pacto solemne de lealtad al Señor. Santo remedio decimos, porque así fue. Una historia que tal vez contaré en otro momento, pero con ello quiero decirles que era el caso de esta mujer, que estaba sufriendo con una hija en esas condiciones. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, ¿cómo no se va a conmover? Pero miremos la extraña historia de los pies misioneros. Leamos pues entonces ahora Mateo 15, versículo 23. Y de ahí en más iremos comentando. Pero Jesús no respondió palabra. Vamos a ver que hay 3 hechos de Jesús extraños en este caso. Este es el primero. No le responde palabra, no actúa en favor de ella, como que fuera tan racista como sus amigos, discípulos, que lo están acompañando. Entonces la mujer va a actuar. Entonces, acercándose sus discípulos, le ruegan diciendo, despídela, échala, pues da voces, da gritos tras nosotros. Amigos, ¿cuántas veces nos sentimos que buscamos ayuda de Dios, pero no hay ayuda, y menos ayuda de la iglesia? En un momento de necesidad podemos ir a alguna iglesia, tocamos la puerta, el timbre, hablamos con el cura, con el pastor, buscando alguna ayuda, miramos al diácono, a la gente responsable de la iglesia y le transmitimos nuestro problema. Y como respuesta podemos sentir indiferencia. Y si no, mira hijo, no puedo hacer nada, que Dios te bendiga. Y nos despiden así vacíos. ¿No le ha pasado así una experiencia similar? Yo quiero decirle, amigo, amiga, que esta experiencia moderna no es diferente de la que estamos mirando, leyendo en el texto bíblico, porque es exactamente lo mismo. La mujer está clamando ayuda por el caso de una hija endemoniada. Jesús no responde extrañamente, que ahora vamos a analizar un poquito después. Esa es la primera de 3 acciones extrañas de Jesús. Pero es aquí que la iglesia interviene. Y allí Pedro, sus compañeros, que le dicen, maestro, échala, despídela, porque grita tras nosotros. Si tú no le quieres asistir, entonces está de más que esa mujer grite. A ver, vete mujer, vete. O si no, maestro, tú, échala. La pregunta es, ¿la iglesia está ayudando? Vemos que no. Entonces no nos extrañemos si hoy a veces sufrimos algo similar, cuando no sentimos ayuda. Hay iglesias muy bonitas que son humanitarias y están así rápidamente para servir a la gente. Las hermanas diaconisas, hermanos allí se mueven, llevan comida, visitan, van a los hospitales, a las cárceles también. Amorosos, los hay, claro que sí. Pero hay otros lugares en que no. Y depende a dónde nos toque estar. Pero si nos toca algo adverso, recordemos esta historia. Pedro no está haciendo bien,
está creando todavía una situación más tensa, fruto de su racismo que tiene adentro. Él no tiene interés de ayudarle a esta paria de la sociedad pagana, una mujer extranjera, ella es cananea, no merece los beneficios, las bondades de Dios. Acordémonos que el mismo Pedro fue el que le dijo a Cornelio: varones, ustedes deben saber cuán abominable es para un judío acercarse, juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha dicho Dios, me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o común. Entonces ahí entendió la visión. Bien, todavía Pedro no está en los tiempos de la visión, que es años después. Aquí está antes. ¿Cómo sigue la historia? A ver, leemos entonces el siguiente versículo. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Notemos que ella no se conforma con la negativa que tiene el apóstol o el discípulo Pedro, el silencio del maestro, del jefe, sino que ella ahora va delante y lo encara, como cuando decimos: no pasarás sino sobre mi cadáver. Así, delante de él le dice: socórreme, socórreme. Bien, la mujer está absolutamente decidida a recibir la ayuda. Y este es un principio que también Jesús enseña, y queremos animar, amigos, a que lo tengamos presente. Solamente el que insiste, el que pide, lo va a recibir, porque allí se prueba nuestra fe, a la vez que crece nuestra fe y desaparece esa suficiencia propia. ¿Cuántas veces el orgullo que nos domina? Cuando decimos: yo se lo pedí una vez y si no me lo quiere dar, pues que no me lo dé, yo me las voy de otra manera. Eso es orgullo, y a Dios no le gusta, y no puede negociar con una persona que tenga soberbia. Quiere verlo humilde, como queremos nosotros, papás, ver humildes a nuestros hijos, ¿o no es así? ¿O acaso a usted le agrada un hijo rebelde, que usted le da su instrucción como padre, como madre, y espera que ese hijo sea dócil y acepte, por el bien de él? Cuando él sea grande y sea padre, va a querer lo mismo del hijo de él, ¿verdad? Bueno, así también, así como queremos nosotros, así quiere Dios, que seamos dóciles, humildes, y que entonces, si hay situaciones adversas, la forma de resolverlo no es protestando o quejándose contra Dios, sino humildes, clamar y clamar. O sea, Jesús le había dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre la puerta. Entonces, al decirlo así en 3 veces, está mostrando Jesús que tenemos que insistir, y la mujer cumple, sin saberlo, ella es extranjera, cumple ese principio, la insistencia, y se pone delante de Jesús y ahí le plantea: socórreme, ayúdame con mi hija endemoniada. Y ahora viene la segunda acción extraña de parte de Jesús. Leamos el versículo. Versículo 24, todavía falta hasta que lleguemos al 26. Él le responde, esta es la segunda acción extraña de Jesús. Él respondiendo dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un pensamiento extraño. ¿No era que Jesús viene a bendecir a todo el mundo? Y él dice esa frase: yo solamente vengo a bendecir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amigos, ¿cómo les sonaría a ustedes que alguien diga esa frase y que usted se sienta como excluido, como fuera del grupo? Otra vez Jesús dice: mira, mujer, yo solamente vengo por las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer bien que pudo haberse desanimado. Si ella dice: bueno, si él va a servir a Israel, mejor me voy. Sin embargo, el significado de esa frase la veremos después. Jesús sabía lo que decía y lo correcto de esa frase. Ya vamos a mirar. Entonces, la segunda acción extraña la acabamos de presenciar. La primera, el silencio, como indiferencia, no la va a asistir. El segundo, decir que solamente va a servir a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. En eso la mujer reacciona. Leemos entonces el siguiente versículo, el 25. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Ya Jesús no puede avanzar cuando ella, plantada delante, trae su problema, a lo cual Jesús va a responder: mira, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amigos, ¿cómo nos sentiríamos ahora cada vez más hacia abajo si lo captamos? Otra vez,
La primera vez fue el silencio, la indiferencia. La segunda vez Jesús dice que solamente va a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la tercera vez dice, mira mujer, no está bien el pan que hay que darle a los hijos, dárselo a los perrillos. Noten qué interesante, la palabra que se utiliza allí es la correcta traducción hispana del original griego. No la trata de perra, sino de una mascota. Y les digo, amigos, ¿cómo tratamos a nuestras mascotas en nuestros hogares? ¿No somos tiernos, cariñosos con las mascotas? Nuevamente, Jesús trata a la mujer como una mascota dentro de la familia. Lógicamente, tal vez diríamos, bueno, pero entre mascota y ser miembro de la familia es mejor ser miembro de la familia, pero ocurre que ella no lo es. Y les digo por qué, mis amigos. Mientras no seamos hijos de Dios, a la vista de Dios somos mascotas, que merecen un trato tierno. Yo te pregunto, en tu casa, si tú tienes tu perro preferido, tu mascota, tu gato, o algún animalillo que tú tengas en tu casa, ¿cómo lo tratas? ¿No tienes miramientos, atención? Tal como una mascota, eso es un perrillo, una mascota. Por lo tanto, el trato cariñoso que damos a las mascotas es el trato que Dios les da a aquellos que no son sus hijos y quiere que nosotros, que creemos en la palabra, que nos consideramos hijos de Dios, tratemos a aquellos que no creen, que no entienden, que no quieren saber nada de Biblia, que a la vista de Dios no son perros, son mascotas. ¿Sí? Ahí tenemos la palabra en griego que nos está ayudando, kuinarion, de kuin, que significa perro, pero en este caso es cachorro, perrito, mascota. Es una palabra en diminutivo, cachorrito. Esa es la forma en cómo Jesús define a esta mujer, como un cachorrito, una mascota. Y por lo tanto, que merece un trato tierno. Interesante, porque así debería ser nuestro trato para aquellos que no son creyentes, hasta que se conviertan en hijos, que estén en la mesa como un hijo digno de la familia. Pero es aquí entonces que la mujer toma una palabra, la palabra que él tomó de mascota. Fíjense a continuación, la mujer devuelve el argumento y obtiene la victoria. Y así deberíamos hacer nosotros, que si queremos la bendición, en lugar de decaernos, de abandonar la insistencia, al contrario, tomar la palabra que él dijo, insistirle hasta el máximo, y así ganamos la batalla en nuestras peticiones delante de Dios. Fíjense la palabra que usó la mujer ahora. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo te pido una migajita nada más, una, que es que mi hija se cure. Jesús responde ahora. Entonces respondiendo Jesús le dice, oh mujer, qué grande que es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos amigos, la historia la hemos leído. Cuán hermosos los pies misioneros. Jesús deja Nazaret, deja Israel para caminar y meterse en tierra ajena, que despierta prejuicio en sus compañeros racistas judíos. Pedro, hemos leído, él rápidamente zanja el tema diciendo, échala, grita tras nosotros, que no perturbe nuestra paz. Pero es aquí que Jesús no actúa de esa manera, actúa de tres modos extraños que ahora queremos comentar. El primero, guarda silencio. ¿Por qué lo hace? Varios motivos. El primero es fortalecer la fe de la persona que pide. Voy a invitar a que leamos el texto. Esto aparece en Mateo capítulo 7. Se escuchó de memoria, ahora lo vamos a leer. Capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y en otra emisión estudiaremos con historias de Jesús donde se cumple este principio. ¿Cuál es? El de la insistencia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Miremos todavía más lo que sigue. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar algo extraño, como una piedra? O si le pide pescado, algo para comer, le va a dar una serpiente. Al contrario, le va a dar siempre lo que el hijo pide, aún más. Y Jesús entonces saca su conclusión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y en el caso de esta mujer, de esta perrilla, volvemos otra vez así a reflexionar en el caso de la mujer. Jesús le va a dar lo que ella necesita, pero tiene que atravesar esta prueba, las tres pruebas. La primera, dijimos, el silencio era para fortalecer a la mujer, para que ella insista en su pedido, pero a la vez también crear una ilusión en los discípulos. ¿Cuál era? De que Jesús parecía ser tan racista como ellos. ¿Por qué ilusión? Porque caminaría aparentemente en el racismo de los compañeros para luego darse vuelta y así que ellos vean que Jesús no es como ellos, aunque aparentaba caminar como ellos. ¿Se entiende? Jesús tiene maneras de actuar en que hace más gráfica la enseñanza y mayormente para sus queridos amigos discípulos que luego continuarían con la misión. Jesús tenía tanto interés de formar a esos 12 discípulos, finalmente 11, para que ellos supieran la manera en cómo Jesús trata a la gente, qué les dice, cómo les enseña, cómo los atiende. Y este es un ejemplo, que aunque Jesús parecía caminar con el racismo de ellos, manteniendo indiferencia, tratándola de perrilla, etc. Sin embargo, Jesús al girarse y premiar la fe de ella, mostró que no tenía racismo en absoluto. Segundo punto, vamos a ver entonces ahora la segunda acción extraña de Jesús. Nos acordamos, la primera fue que mantuvo indiferencia, silencio. Jesús no respondió palabra. En la segunda fue cuando el discípulo Pedro que dice, despídela porque grita tras nosotros, Jesús le habla a Pedro. ¿Nos acordamos qué es lo que dijo? Voy a invitar a que pongamos ese texto nuevamente, de Mateo capítulo 15, ahí donde se nos dice que solamente vino por una misión, allí por Israel, y fíjese una expresión que yo quisiera señalar acá. Esto aparece entonces en Mateo capítulo 15. Muy bien, ahí lo tenemos, versículo 24. Respondiendo Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amigos, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y uno respondería rápidamente, sin pensarlo bien, pues los israelitas. No necesariamente. El Israel, que luego veremos del Nuevo Testamento, allí en una palabra de Jesús, cuando contó una parábola en Mateo 21, y dice que los frutos del pueblo de Dios ahora van a pasar a posesión de los gentiles. Ellos van a ser el nuevo Israel. Las ovejas perdidas de Israel, esas ovejas sinceras, perdidas, que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué? ¿De los israelitas? Ahora vamos a ver de los gentiles. Ovejas sinceras, ellas son las cuales Jesús va a ministrar. Y entre ellas aparece la sirofenicia. Invito a que leamos el texto otra vez. Vamos a ver que Jesús está ministrando correctamente a la sirofenicia. No soy enviado sino a aquellas ovejas perdidas, como es la sirofenicia, que pertenece a la casa de Israel. Amigos, qué pensamiento solemne, que la sirofenicia pertenezca a la casa de Israel. Tal vez uno de los discípulos de Jesús corregiría diciendo, perdón, ella no es judía. No es judía. ¿Así? Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 2 la opinión de Pablo acerca de quién es judío a la vista de Dios. Abrimos entonces en Romanos capítulo 2, y es posible que nos llevemos sorpresas cuando hay quienes defienden mucho la cultura judía o prácticas judías y el orgullo, en algunos casos, de pertenecer a esa comunidad. Capítulo 2 de Romanos. Versículo 25 en adelante. Dice allí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no vale nada, viene a ser como la de los gentiles, incircuncisión, aunque tengas tu operación allí en tu cuerpo. Si el incircunciso guarda las ordenanzas que manda la Biblia, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Que no importa que el rasgo externo por el cual se hace judío, esto es la circuncisión, sino el obedecer a Dios y hacerlo de corazón. Eso es en la opinión de Pablo. Sigue más todavía.
Y el que físicamente es incircunciso, como lo es los parientes masculinos de la mujer sirofenicia. Lógicamente ella no puede circuncidarse, pero al pertenecer allí a la comunidad, ya sea pagana o judía, según si hay o no circuncisión, y ella pertenece a la gente incircuncisa, pero su acción llena de dependencia, de necesidad hacia el hijo de David, como ella lo enumera, su insistencia, su búsqueda, su confianza, hace que ella sea una oveja perdida de este Israel espiritual, como lo leemos a continuación en los escritos del apóstol Pablo. Leamos pues, Romanos capítulo 2, el texto que estábamos leyendo, que dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con las circuncisiones a cuestas eres transgresor de la ley. Y ahora vamos a ver más las conclusiones del apóstol Pablo al escribir esto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ese no es el Israel, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el judío diría, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se pueden cambiar los hechos? Y ahora leemos que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del alma, la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, viene de Dios, que Dios alaba a esa gente, ovejas perdidas de la casa de Israel, que aunque no tenga la circuncisión, otra vez la mujer no puede circuncidarse, pero hablamos de los parientes masculinos o el ambiente donde ella se mueve. Y es que ella es considerada judía también, en tanto se acerca al Cristo, dependa de Él. Amigos, entre esta mujer sirofenicia y los judíos repelentes que cuando presencian los milagros de Jesús, voy a invitar a ver un ejemplo. Vamos a ir a ver a Marcos, capítulo 3. Ahí vamos a ver un ejemplo de un judío circuncidado que cuando se entera de los milagros de Jesús, ¿qué es lo que él piensa? Bien, en Marcos capítulo 3, versículo 22. Esta es la opinión de los judíos circuncidados. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Amigos, nos imaginamos que un judío de pura cepa, circuncidado, que guarda externamente la ley, que acuse a Cristo de estar endemoniado, que por estar con los diablos encima echa a los demonios. Mientras que esta mujer, que tiene una hija endemoniada y le clama al Cristo, socórreme, y soporta estas tres acciones extrañas de Jesús, pero tanta insistencia que finalmente conmueve a Jesús cuando la mujer dice: aún los perrillos tienen derecho, aunque sea una migajita que cae de la mesa, dame esa merced. Y Jesús, conmovido, le dice: qué grande que es tu fe, hágase contigo como quieres. Y allí la niña se salvó, se sanó. ¿Y no era la pretensión de la mamá? Claro que sí. ¿Quién es judío? ¿Este circuncidado que ataca a Jesús o esta otra que depende? Entendemos ahora cuando dice que no vengo sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como esta sirofenicia. Y luego en la tercera acción extraña de los perrillos, notamos que se explica tan fácilmente. Jesús fue amoroso al dar esa ilustración, pero conmovido por cómo la mujer dio vuelta el argumento, y aunque la trató de perrilla, como leemos ahí, allí entonces ella pide la última merced y Jesús se la concede, y Jesús que dice muy felizmente: qué grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres, por la fe que tú tienes. Amigos, esta es la enseñanza del Cristo, del Mesías, profetizado en las Escrituras. Así Jesús se presenta como un regalo, pero para aquellos que como ovejas perdidas claman, piden ayuda, y la van a recibir si confían y perseveran. Dios es bueno, por medio del Cristo concede la merced que todos pedimos. Así, amigos, hemos visto otra lección más y otro cumplimiento de las profecías del Cristo. Cuán hermosos los pies misioneros. Hasta la siguiente misión. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Olam 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv